Bueno, pues vamos a saludar ya a don Fernando Botanz. Juntos a bailar. Como siempre, como cada miércoles a esta hora, el gramófono, hoy dedicado a María de los Ángeles Rodríguez Fernández, más conocida como Gelu. Arrachaldeón, don Fernando, ¿qué tal estamos? Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buenasera, buenas tardes, Arrachaldeón, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿qué tal día hace en Segura? Pues nada, aquí tarde lluviosa estamos teniendo. Pues aquí en Vizcaya, además de lluvia, frío y mucha humedad. Está muy desapacible, pero al mal tiempo buena cara, querido. ¿A quién le vamos a dedicar nuestro gramófono? Diga lo que me encanta, como lo dice. María de los Ángeles Rodríguez Fernández, más conocida como Gelu. Fíjese, mi padre, Rogelio Botanz, dentro de poco va a cumplir 100 años y en mi casa, en Legazpia, con los con 2 hermanos y 3 hermanas, pues éramos 8 y mi querida madre, pues mi padre cantaba aquello de ¿por qué los domingos por el fútbol me abandonas? Y querido, 60 años después, o sea, un servidor tiene 60 años, le vamos a dedicar nuestro gramófono a Gelu, que es la que cantaba esta canción. Pues me parece muy bien. ¿Arrancamos? Pues arrancamos ya, querido. Por cierto, que esta canción la cantaba Gelu en el año 1963. Por tanto, vamos a viajar en el tiempo y la historia comienza así. Como bien ha dicho usted, el nombre original de la cantante española Gelu es María de los Ángeles Rodríguez Fernández. Y María de los Ángeles nació en Granada en el año 1945. Como muchas veces un servidor ha contado, eran años de hambre, de muchas necesidades después de esa terrible guerra civil española. En este caso, el padre de Gelu, de la cantante Gelu, fue funcionario y vivieron desahogadamente, y por eso Gelu pudo estudiar. En aquellos años un bachiller no estudiaba cualquiera, ¿me ha comprendido? Y todo eso influye también a lo largo de su vida, pues también estudió piano y canto en el Conservatorio de Granada. Por tanto, decía el filósofo y pensador Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Las circunstancias fueron que el padre de Gelu y su madre, como buenos granadinos que eran, pues bueno, eran grandes amantes de la música, y Granada es una tierra, Andalucía es una tierra de músicos, y cuenta Gelu en las entrevistas que su padre y su madre eran unos grandes amantes de la zarzuela y que desde niña les escuchó cantar a sus padres y luego ya sus 2 hermanos. Y en este caso eran 3 niñas y un niño, no lo he dicho bien. Pues sí, eran 3 niñas y un niño, y ella dice en las entrevistas que los hermanos y hermanas cantaban junto con sus padres en casa, y esos recuerdos pues que le habían marcado, eso lo dice en las entrevistas. Bueno, la cuestión es que una hermana de Gelu le apunta en un concurso para cantantes nobles que organizaba Radio Granada. Y bueno, era un concurso en aquellos años, estamos hablando del año 1948, 1950, pues en Euskal Herria también, en San Sebastián, en Radio Popular, había concursos donde se cantaba a través de... se llamaba por teléfono y se cantaba, porque siempre había un piano en las emisoras, querido. Usted también es de mi edad aproximadamente, pero eso lo hemos leído en los libros, ¿verdad? Sí, eso era así, sí. En San Sebastián, Radio Popular de San Sebastián, y por allí pasaron pues cantantes como Javier Gurruchaga, por ejemplo. Casi nada. Pues así empezaban los que querían ser cantantes con esos concursos. Bueno, la cuestión es que ella cantó desde su casa
y por el teléfono, y les gustó, y de ahí fue al estudio de radio. En el estudio de radio también cantó otra canción, y de allí a una final que se celebró en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Tenía aproximadamente 14 años, aproximadamente. Bueno, y ganó ese concurso. Ganó ese concurso, y ahí, pues decide dejar de estudiar. Y decide dedicarse plenamente a ser cantante. A sus padres no les hizo mucha ilusión, pero como vieron que tenía madera, y aparte de eso sus padres eran unos grandes amantes de la música, bueno, pues fíjese cómo es la vida, que dijeron, pues vamos a apoyarle. Y de hecho, su padre fue su representante artístico. De ahí, pues bueno, deciden, tienen una carta de recomendación y se van a Madrid. Eso era muy típico, ¿verdad, querido Íñigo? Pues sí, era típico irse luego a Madrid y, bueno, probar allí. Las cartas de recomendación, querido, esas cartas de recomendación, que alguien se presentaba con la carta de recomendación y eso pues le abría puertas. En este caso era una carta de recomendación para Radio Madrid, pero allí pues le dijeron que no servía para cantante, y se volvieron a Granada tristes. Pero Gelu tuvo mucho coraje y tenía mucha fuerza interior, y de ahí su padre habló con un granadino periodista muy conocido en España, un gran periodista que fue Tico Medina. ¿Se acuerda usted de Tico? Sí, hombre, sí, era muy conocido. Eso es, que por cierto ha fallecido, fíjese, en el año 2021 falleció. Bueno, creo, querido, que los que tenemos años le recordamos en Radio Nacional de España, pero también en televisión, ¿verdad, querido? Sí, claro, aparecía mucho en televisión, de presentador. Pues Tico Medina, el padre le conocía a Tico Medina y le dijo, puedes ayudarnos, estamos intentando lanzarle como cantante. Bueno, y Tico Medina movió hilos, habló con un contacto que tenía Tico Medina en Televisión Española, que todo hay que decirlo, Televisión Española que estaba recién inaugurada. En el año 1956, en el mítico Paseo de La Habana, nació Televisión Española. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que gracias a ese contacto en Televisión Española, que entonces era, eso lo hemos visto, nos lo han contado en televisión, que era una caja de madera, una mesa, un cartón y una cámara, no había nada. Bueno, y había mucha ilusión, pero a los comienzos, querido, bueno, pues allí, gracias a este contacto, pues allí comenzó a cantar acompañada de 3 músicos y una orquestina, lo que entonces se llamaba orquestina, y eso, en esa televisión que acababa de llegar, pues no sé si acuerda usted de aquella canción que decía: la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Pues oye, ¿quién tenía una televisión entonces, querido? Que entonces era un auténtico lujazo tener una tele. ¿Usted se acuerda de niño cómo íbamos recuerdo un servidor de ir a casa de unos vecinos que compraron televisión, y aquello fue un acontecimiento. Sí, luego, y lo mismo pasó cuando la televisión en color, que fue un acontecimiento, íbamos a casa de familiares o que pudieran tener la televisión en color, cuando digo la televisión en color. Bueno, en el año 1956 nació Televisión Española y en Madrid, y allí en esos comienzos de esa Televisión Española, pues cantaron Mona Bell, a la cual le dedicamos también nuestro gramófono, que cantaba aquello de: antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, el telegrama. Bueno, pues Gelu y Mona Bell y otros cantantes muy jovencitos fueron los que hicieron que esa televisión era lo moderno. Entonces Gelu, que tenía entonces, y Mona Bell, que tenían entonces 16, 17 años, pues eran las primeras chicas, ya todavía no era yeye, pero era un poquito antes del yeye, ¿comprende, verdad, querido? Claro que sí. Bueno, y fíjese, por fin, ya
en Madrid, pues consigue que un hotel de lujo, que era el Hotel Felipe II en Madrid, le contrata para actuar en el hotel. Estamos hablando de 1960, y en Madrid había una ebullición, era una ciudad que estaba creciendo poquito a poquito la economía iba, bueno, poquito a poquito los trabajadores y trabajadoras se compraban un 600, pero no cualquiera se compraba un 600, querido? Sí, pero bueno, ya tener un 600 ya era, pero sí que luego muchísima gente. Además era el único coche que veías casi por la calle. Eso es, pero he querido decir que había lista de espera y con mucho esfuerzo y trabajando sábados, domingos, bueno, pues con ese primer 600, ¿sabe qué le digo, querido? Que con este 600 nos despedimos por hoy y vamos a escuchar ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? Au revoir, monsieur. Feliz tarde, agur. Au revoir. ¿Llevas al partido alguna vez?